Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez y este es un espacio para hablar, para escuchar, para comprender que aunque estemos en momentos de dificultad, siempre habrá un faro de luz en el camino y en la oscuridad, porque es justo en esos momentos de vida en los que Dios pule nuestros corazones. Estamos rodeados de información, de redes sociales, en donde todo es tan perfecto, pero ¿y si no lo es? Quizás estás atravesando por una situación económica difícil, una separación, una enfermedad, un duelo. Te sientes solo o sola. Pero hoy quiero decirte que no lo estás. Siempre habrá un rayo de luz que ilumine tu camino, aun cuando lo único que veas sea solo oscuridad. Hoy te invito a que cierres tus ojos, te concentres en ti, en tu amor propio. Es muy posible que puedas empezar a sentir, a ver ese rayito de luz diminuto que poco a poco empieza a crecer. Por ello, hoy quiero que me des la oportunidad de contarte historias, de leerte mis escritos, para que reafirmen tu propósito de vida y que te ayuden a entender cómo en esa oscuridad también puedes encontrar un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a este su podcast, Un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Como siempre es una dicha que nos puedan ver y nos puedan escuchar. Recuerden que este es un espacio para contar historias de resiliencia. Si ustedes están en un momento de dificultad, de oscuridad y sienten que no encuentran salida, se pueden conectar con estas historias nuevamente y sentirse nuevamente jalados hacia la luz. Por eso yo hoy les traje un invitado muy especial que es Gabriel. Bueno, Jenny, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación y por tenerme en cuenta y regalarme este espacio tan lindo que en realidad pueda compartir con ustedes algunos momentos de mi vida. Bueno, ¿por qué invitamos a Gabriel? Primero porque para mí él es una persona muy bonita, muy especial. Es Gracias. uno de los doctores más importantes de Colombia diseñando y mejorando nuestras sonrisas. Pero más allá de dejarnos una sonrisa preciosa, es un ser humano lleno de luz, con un corazón hermoso. Y bueno, quiero que seas tú quien nos cuente un poquito más de quién es Gabriel. Bueno, hablando desde el punto de vista profesional, pues siempre me impuse por el lado digamos, del área de la salud, ¿sí? Del área de la salud siempre me enfoqué mucho desde que era muy pequeñito. Aunque fui buenísimo para las matemáticas, participé en Olimpiadas de Matemáticas, entonces tenía como una ahí como ingenierías o algo de salud. Muy raro pues porque el que sirve para una cosa de pronto no es tan bueno para la otra. El caso fue que me gustó mucho porque había mucha interacción con las personas, más que aprender algo de la salud. Siempre he sido como una persona como muy ayudador, por decirlo así. Me gusta mucho interactuar con las personas, me gusta mucho relacionarme, socializar, me encanta mucho aconsejar, me gusta mucho hablar, escuchar. Entonces yo dije, no, por ese lado. Mm, Iba con el cuento de la medicina hasta que un tío mío empezó a estudiar medicina, pero como yo soy tan familiar, entonces yo lo veía que el día de la madre él no podía estar porque estaba haciendo turno, el día del padre estaba haciendo turno, el 24 de diciembre estaba haciendo turno, el 31 de diciembre haciendo turno, entonces yo dije, no, 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 yo no me puedo perder esos momentos tan lindos porque pues son momentos de familia que son muy pocos en realidad al año y hay que aprovecharlos mientras uno pueda. Entonces empecé a mirar y la odontología también me gustaba mucho, jugaba mucho con mi hermana al odontólogo, Le entonces sacaba los dientes. que yo era el odontólogo y que entonces yo cogía, es muy chistoso porque yo cogía las galletas como las galletas festival y les quitaba la cremita blanca y esa era como la calcita, entonces yo le ponía las calcitas en la muela y siempre yo pues me ponía la bata, bueno, entonces eso me fue llevando y pues le dediqué más momentos y le dediqué como más empeño a todas esas materias o clases como es la biología, como es la química, como es física un poquitico, me enfoqué un poquitico más para allá, entonces por ese lado las matemáticas también muy bien. Eh, para el español y sociales era malísimo, pues porque nunca me enfoqué pues como en eso, porque me enfoqué más para lo que yo quería.
y gracias a Dios pues se ha ido dando todo hasta el momento. Ok. ¿Tú eres de Bogotá o te viniste a Bogotá a desarrollar todo lo que ya tienes? Bueno, yo soy de Armenia, del eje cafetero, yo soy quindiano a morir, toda mi familia es del Quindío, con descendencia antioqueña, mis bisabuelos y todos son de la Ceja Antioquia, de Río Negro, Antioquia, a varias personitas y fueron migrando al Quindío y pues mis padres son de allá y yo también entonces nací allá, pero las ciudades pequeñas son muy lindas, el Quindío es muy hermoso, pero definitivamente cuando uno quiere salir adelante, pues debe uno de buscar como unos horizontes, como unas plazas o unas ciudades mucho más grandes. Y me acuerdo yo que yo tenía como unos 7 años cuando conocí Bogotá. Y yo teniendo 7 años, yo dije, yo quiero vivir en Bogotá, porque yo soy una persona que no me gusta mucho, es muy raro lo que voy a decir, pero a mí no me gusta mucho la tranquilidad. O sea, es como, ¿cómo te digo yo? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? O sea, ¿qué es? A mí me gusta mucho el agite, me gusta mucho el estar ocupado, el estar de 7 a 8 en una cosa, de 8 a 9 en otra, y así sucesivamente. Entonces, Armenia todo es muy tranquilo, de 12 a 2 de la tarde, todo el mundo está almorzando, todo el mundo hace la siesta, y yo no me veía, a mí mis papás me decían, ven y debes hacer siesta todos los días. Para mí era el momento más horrible del día, porque yo odio hacer siesta, entonces me quedaba yo como mirando para el techo contando 45 minutos. Yo decía, Dios mío, estoy desperdiciando mi tiempo. Yo un niño de 10 años pensando en que yo estaba desperdiciando mi tiempo. Claro, Entonces, siempre ha sido un problema para dormirme, siempre ha sido un problema por eso, porque yo quiero aprovechar todo el tiempo. Entonces, claro. entonces siempre ha sido un problema porque pues una de las cosas, pues, ya que tú me estás preguntando, soy supremamente trasnochador, porque no soy capaz de acostarme temprano. Eso sí, he sido desde toda la vida, desde chiquitico. eh, pues mi mamá me dice que desde la barriga, que porque yo empezaba a darle patadas como a las 2 3 de la mañana, entonces no la dejaba dormir. Y después de ahí, ya no sé, yo creo que uno nace con ese chip, creería yo, porque esta es la hora que yo me acuesto todos los días, 1 2 de la mañana, y empiezo jornadas a las 9 de la mañana a trabajar. Eres más nocturno. Pero muy nocturno. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque es como, bueno, y aquí en Bogotá, que es una ciudad tan versátil para todo, tú acá encuentras un supermercado a las 3 de la mañana Ajá. abierto, entonces por eso Bogotá me encanta y es una ciudad que bendigo todos los días, agradezco a Dios por haberme puesto en esta ciudad tan hermosa, porque Bogotá ha sido una ciudad que me ha dado cosas maravillosas y no tengo sino palabras de agradecimiento Ay, con esta qué ciudad. lindo, Gabriel. Y sí, es eso. Nosotros los rolos, los bogotanos, esta es una ciudad de todos y para todos, pero hace falta como esa apropiación y el querer un poquito nuestra ciudad. Entonces, si se dan cuenta, si las personas de afuera vienen y hablan también de nuestra ciudad y se sienten tan acogidos, lo ideal es que nosotros como bogotanos también tengamos ese sentido de pertenencia, porque algo que yo admiro de los antioqueños es ese amor por cada Sí. uno de sus ciudades, de sus pueblos. Uno va allá y eso es una belleza, muy limpio, la forma en que ustedes lo reciben a uno, esa familiaridad. Yo creo que por eso nos sentimos tan conectados desde el principio, Gaby. Bueno, entonces, Gabriel, llegas acá a Bogotá. ¿Haces tu carrera acá? Bueno, yo empiezo a estudiar, me fui para Estados Unidos cuando terminé el colegio, me fui a hacer un intercambio a Estados Unidos para aprender inglés. Ya después de ahí entonces regresé a Colombia y empecé a estudiar odontología. Mis padres pues gracias a Dios tuvieron la oportunidad de darme la carrera. Nosotros somos siempre una familia, pues, ¿qué te digo yo? Una familia de clase media normal que mis padres pues se esmeraron toda la vida por criarnos, por sacarnos adelante, a mí y a mi hermana, tengo una hermana menor. Resulta que ellos siempre como que enfocados en nosotros tratando de darnos la mejor, porque pues odontología es una carrera costosa, no tanto por los semestres, sino por lo que tú
día a día tienes que tener dinero para poder hacer todas las prácticas Ujú. en odontología. Entonces, conté con esa bendición de mis padres de ellos esforzarse en tanto, porque se esforzaron mucho, 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 mucho. Los dejé casi que, mejor dicho, los dejé secos por la carrera tan costosa. Pero bueno, siempre fui, me considero pues que siempre fui como muy dedicado, ¿sí? Como muy buen estudiante, como no era de esos como esos come libros, no, sino que simplemente pues como que yo entendía en la clase y siempre me iba muy bien, pero sin dejar al lado mis actividades sociales también, porque yo digo que en la vida todo es importante, Claro. todo es importante. Sí, todo Entonces, tiene que tener un balance. Pero mira que tú dices algo muy lindo, Gabriel, y es los papás definitivamente, por ejemplo, mis papás lo que me decían a mí es, estudie, mija, que es lo único que le voy a dejar en la vida. Y eso es lo que también queremos promover, que nuestros hijos y nosotros aprovechemos ese esfuerzo tan grande que hacen nuestros papás y que más adelante pues que sea algo recíproco, no por obligación, sino porque realmente ellos se lo merecen, porque como tú dices, los dejaste, mejor dicho, secos. secos. Bueno, y ya luego emprendes todo el proceso de tu carrera. Sí, ¿Fuiste entonces empleado? yo no, yo terminé odontología, entonces, pues vuelvo y les digo a todos, pues tuve la bendición de tener unos padres que me apoyaron. Pero mis padres, a ver, mis padres han sido unas personas muy, muy, muy lindos y me han acompañado, pero también ellos son muy conscientes de que uno tiene también que salir a volar. O sea, Ujú. entonces ellos muy clarito me dijeron, cuando yo fui ya odontólogo, me dijeron, listo, aquí te celebramos, te hacemos una fiesta familiar, te entregamos, ya el nido necesitamos que ya salgas a volar. Entonces, porque, a ver, quiero dejar como un mensaje y es que de pronto muchas personas dicen, bueno, sí, lo que pasa es que tú contaste con unos padres, pero de pronto por X, Y, Z o motivos, yo no tengo los míos o no, no tuve uno, me faltó el otro, pero, pero en ese momento, esa misma situación, pues la misma situación de que mis padres me dijeron, listo, hasta aquí te trajo el río, también hace que uno tenga que ser berraco. O sea, Exacto. y uno tiene que decir, ¿cómo así? O sea, entonces yo dije, ¿me quedo como odontólogo solamente, odontólogo general? ¿O yo qué voy a hacer? ¿O yo voy a seguir? ¿O yo voy a seguir estudiando? Y dije, no, yo voy a seguir estudiando. Y mis papás sí me dijeron, hijo, hasta aquí te trajo el río, ya si tú te quieres especializar, las especializaciones en odontología son aún más costosas, ya te dimos una base, ya te dimos ya las cosas más importantes, ya tú ya tienes que mirar qué vas a hacer con tu vida. Entonces, me salió el rural en la Vega Cauca con una zona, pues que es una zona peligrosa, Sí. ¿sí? Es una zona peligrosita, pero pues peligrosa en el sentido de que había pues, digamos, el poder lo manejaban, era otro tipo de fuerzas armadas, bueno. Pero tuve una experiencia muy bonita porque allá respetan mucho la parte de todos los profesionales de la salud. Entonces, mira, imagínate, tuve una experiencia tan bonita con todos ellos allá, porque pues allá no hay ejército, en la fuerza pública es otras fuerzas, ¿ok? Entonces ellos con uno se portaban supremamente bien, yo también, pues como yo solamente lo único que tenía que hacer en el pueblo, es un pueblo que queda a 6 horas de Popayán en carretera destapada, ya a este momento ya está pavimentada porque ya me dijeron que estaba pavimentada la carretera, pero en ese entonces era muy fuerte llegar allá. Y pues yo empecé a trabajar como odontólogo para hacer mi año rural, porque los odontólogos tenemos que hacer un año rural. Lo que pasa es que allá solamente era medio año, Ujú. porque era zona roja, entonces solamente era medio Mm, año. O sea, zona roja o zona pues como peligrosita, sí. pero nunca tuve problemas. O sea, ellos allá, la gente, la comunidad, de hecho pues tuve una experiencia muy bonita porque el Cauca tiene 32 departamentos y perdón, 32 municipios y el municipio de La Vega tiene 130 veredas, solamente el municipio de La Vega. Entonces yo hice una labor como de poder llegar a esas zonas vulnerables y tan olvidadas por todos nosotros los Ujú. mismos los colombianos, donde iba yo, pues lo único que yo podía ir a hacer y pues aquí hablándoles
me iba a sacar muelas. O sea, porque uno pues ofrecerle una calza o algo así a una persona, porque me tocaba irme a caballo 2 horas, 3 horas y atender a la comunidad. Eran caseríos así de 100 personas, 200 personas, la gente súper linda, súper querida, te mataban gallina o te mataban Mm. cuy, bueno, la gente en un amor. Entonces es una obra que cuando tú le sirves a las personas que en realidad lo necesitan, uno se siente tan satisfecho y me tenía que regresar otra vez a caballo, en oscuridad total, pero pues los caballos no se pierden, los caballos saben llegar, pero mejor dicho, aparte de todo, monté a caballo en ese rural que no está escrito. O sea, en realidad hice un rural, en realidad hice mi práctica social rural, porque sí la hice en puro monte, o sea, era puro monte, puro monte. Me fue muy bien, la comunidad me estaba pidiendo más, pero pues por leyes de la Secretaría de Salud y todo lo que es el ministerio, pues y todo lo que es salud del Cauca, no me permitían 6 meses más. Entonces, me acuerdo mucho que yo dije, yo quiero estudiar ortodoncia. Yo estaba en La Vega y me acuerdo mucho que yo estaba así como pensando un día en la vida, y a mí me gusta mucho coger las revistas y empezarlas a leer de atrás para adelante, no sé por qué. Siempre, siempre. Entonces yo empecé a mirar la revista y vi que decía programa de ortodoncia, de ortopedia maxilar, porque son dos títulos en uno. O sea, la ortodoncia es la de los brackets y la ortopedia son todos los aparatos para los niños que están en crecimiento. Ujú. Entonces, Que es el proceso que le estás haciendo a mi chiquita. eso que es el Que ustedes proceso. no se imaginan el cambio tan lindo que ella ha ido teniendo también. Ese, mm, ese tratamiento se lo estoy haciendo a la hija de mi querida Jenny. A Isabela es un proceso muy bonito porque es irle acompañando el crecimiento para estimular crecimiento donde no lo hay o controlar crecimiento donde hay mucho crecimiento e ir acompañando el crecimiento de los niños, ¿sí? Entonces, para que tengan un adecuado perfil y fuera de eso mantenga muy bien sus funciones, como son las funciones de la masticación, de deglución, de fonación, de respiración. Ojalá a todos nos hubieran hecho ese tipo de tratamiento, porque pues está uno, todas las vías aéreas, una buena masticación, la articulación aquí en esta zona. Bueno, son tratamientos muy bonitos porque son tratamientos funcionales. Lo que pasa es que a veces la gente lo ve como algo más estético y no lo ve como realmente un problema, porque sí lo es. Nosotros también vivimos ese proceso con mi sobrina y al masticar, al tragar, o sea, tiene un proceso muy largo que definitivamente gracias a Dios existen ya esos especialistas como tú, Sí, Gabriel. espectacularmente, porque es un estudio muy bonito y hay que estudiar mucho. O sea, hay que estudiar mucho desde la parte embriológica, desde la primera semana de gestación. O sea, cómo se forman los dientes en las 3 primeras semanas, todo lo que es crecimiento y desarrollo, todo lo que es estudiar el comportamiento hasta psicológico de un niño para poder entender mejor su crecimiento, mirarle bien cuáles son sus picos de la pubertad, las características de la pubertad de cada niño. Y esto no es, va muy cogido de la mano de la ortodoncia, pero no es que si el niño se hace ortodoncia el día de mañana no va a tener brackets, no, porque la ortopedia es para los huesos, para los ligamentos, para los músculos y para las funciones. Ujú. Los brackets ya van dirigidos más hacia los dientes. O Ok. sea que Isabelita va a necesitar brackets también, Mm. más adelante. Pero ella aquí, entonces es muy lindo porque es que además tú creas un vínculo con el paciente, porque yo estoy viendo crecer a Isabelita. Y Isabelita me está viendo a mí envejecer. No, y todo es un proceso porque yo recuerdo que yo llegué acá y yo decía, yo tengo una sonrisa preciosa, yo creía. Y mis hermanos me decían, no, Pato, porque ellos me dicen Patricia, Pato, no, esa sonrisa, no, no, no. Ellos hicieron el proceso contigo y luego casi que me obligaron porque decían, no, al final lo logré y gracias a ti porque me tuviste toda la paciencia, todo el amor, todo el cuidado. Yo estaba pasando por un proceso también emocional muy fuerte y yo creo que cada vez que venía acá, o sea, tú eras como mi fuerza, porque este hombre también es un hombre muy lleno de Dios, de esa luz bella que cuando tú sientes esa conexión con alguien y puedes vibrar, como que es algo inexplicable. Entonces, en todo este proceso que ya te venimos conociendo y que te conozco hace más o menos unos 4 o 5 años, Gaby, Por ahí 5 años.
más o menos. Viviste una situación difícil que yo decía, no lo puedo creer, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese momento que viviste acá en tu consultorio? Bueno, momentos difíciles en la vida, todos tenemos, ¿sí? Pues obviamente hay unos más fuertes que otros, claro. Pero antes de ese momento, que ese es como el más reciente, voy a contarte otra cosa, que fue que cuando yo termino el rural, me vine para acá, para Bogotá, y resulta que con lo que yo tenía, lo que a mí me pagaron durante lo que yo hice el rural, resulta que yo me presenté aquí en el Colegio Odontológico acá en Bogotá porque era la ciudad donde tenía ese programa. Ujú. Y había, ese mismo programa lo tenía Chile, pero pues en Chile sí era más complicado irme. Además que pues yo ya me tenía que defender solito, ¿sí? Claro. Entonces yo me vine para acá, presenté el examen y nos presentamos como 120 personas y solamente pasamos 10. Y yo pasé el examen de segundo. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, ¿yo cómo hago para pagar ese semestre? ¿Yo cómo hago para llegar a Bogotá si yo no tengo a nadie en Bogotá? ¿Yo cómo voy a hacer? Y resulta que yo pasé, entonces mis papás me dijeron, no, pues si tú pasaste, mira más bien, aplaza el semestre, trabaja un poquito como odontólogo general, por ahí Ujú. un añito. Entonces yo llamé a la universidad y en la universidad me dijeron, qué pena, doctor Gabriel, pero si usted quiere presentarse dentro, si usted va a aplazar para dentro de un año, tiene que volver a hacer todo el proceso de No. inscripción y corre con el riesgo de que no pases. Y la verdad, tú pasaste de segundo. Ay, Entonces, qué tristeza que tú pierdas ese cupo. Entonces, yo no sé, yo siempre, yo he sido muy pegadito de Dios toda la vida. Yo soy de un colegio, fui de colegio católico, misas, yo chiquitico hacía novenas de rosario y todo ay, tan chiquitico. tierno. Entonces, yo he sido muy pegadito de Dios y siempre le pido a Dios que me ayude en todo lo que yo quiero, que si es para el bien mío, para el bien de mi alma, que las cosas se den. Entonces me vine para acá, para Bogotá, y ahí, pues para compartirles a ustedes que fue una situación dura, fue una situación dura, fue una situación donde pues me vine a estudiar. Una amiga muy querida que yo tengo me dijo, pues vente a vivir acá mientras tanto, pero pues tú acá duermes, pero pues ya tú miras a ver, ya pues tú ya te defiendes tus transportes y tu alimentación, porque pues solamente te doy la dormidita en esta camita. Bueno, Pero sí, imagínate, claro, ya eso es una gran bendición cuando alguien te tiende la mano. claro, y yo me acuerdo que llegué así cual vil montañero a la capital, con una cajita y con un morralcito y una cajita y un televisorcito Ay, Dios a mío. la capital, ¿no? A mirar los edificios altísimos, el más montañero de todos. Entonces, pero yo muy feliz y muy contento porque Bogotá me ha gustado mucho siempre. Es muy raro que a mí me guste Bogotá en el sentido de que la gente dice, uy, pero eso tanta gente que eso. Y yo soy feliz, a mí me encanta ver gente que pase, en los semáforos que la gente pase por un lado, para el otro, los que van para allá, los que van para allá, los que corren, los que se montan, me parece que todo el mundo metido en su sistema. Y es que en Bogotá todo es como brrr, Sí, paras un momento en algún lado y luego otra vez te metes en otro tumulto y brrr, o sea, como que, sí, yo también soy de eso, o sea, a mí como que la pasividad, Dios mío, yo no, no, digo, no, 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 como no. por vacaciones y ya después volver a moverme y Sí, estar así activa. entonces, eso me gustaba mucho de Bogotá, me encantaba todo ese ritmo. Además, yo llegué a Bogotá, fue en la vida estudiantil, y la vida estudiantil, Ujú. muy bueno, yo no tenía un peso, no tenía nada, y yo dije, yo no sé, me voy para Bogotá a ver cómo, y ahí empecé a conocer gente en el semestre, y estas personas me empezaron a ayudar, me empezaron por ejemplo, muchas veces yo no tenía, por ejemplo, yo tenía una clase, entonces el profesor decía, bueno, salgan a break, salgan a desayunar y nos vemos en 20 minutos. Muchas veces, Jenny, te cuento que me tocó quedarme en el salón y la gente me decía, pues, ay, vamos a desayunar. Y yo, no, estoy llenísimo, no estoy muy lleno. Entonces yo me quedaba en el salón, pero era porque no tenía plata para desayunar. O sea, cuando eso apenas estaba el Transmilenio apenas estaba el Transmilenio de la Caracas nomás, ¿sí? Apenas estaba ese funcionando, estaba funcionando y pues la universidad quedaba muy lejos. Me tocaba coger una buseta hasta el Transmilenio hasta el Portal Norte y bueno, y ahí coger la flota para Chía para poder llegar allá.
Entonces lo que yo hacía era que yo decía, bueno, si nos ponían doblábamos mucho alambre, mucha manualidad, porque ortodoncia tienes que aprender a desarrollar mucha habilidad en tus manos para Ujú. doblar alambres, para muchas cosas. Y resulta que yo decía, listo, nos mandaban a doblar 20 alambres o 30. Entonces yo decía, doblo alambres, doblo. Entonces yo Ay, empecé David, qué lindo. Y ahí a... tenías tu plática. Claro, porque entonces habían compañeros que tenían plata. Ser muy recursivo. Entonces, ellos tenían plata y yo decía, doblo alambres, doblo. Entonces, claro, era muy duro para mí Sí. porque yo no tenía que doblar 30, sino que tenía que doblar 120, porque doblaba el de fulano, el de este, el de este. Entonces, con eso me pagaban y yo con eso podía tener los transportes para el otro. O sea, Dios siempre abriéndome el camino, Dios siempre abriéndome el camino, pero siendo esforzado, porque Dios no nos abre el camino a nosotros y si nosotros no Ujú. somos esforzados, pues entonces hasta ahí llegamos. Pues digo yo que dice pues dice la gente que ayúdate que yo te ayudaré, o sea, también Claro. uno tiene uno que esforzarse. Y así fue que como, y muchas veces también aquí les confieso, que en muchas ocasiones, yo me acuerdo que al frente donde yo vivía vendían tamales, entonces los tamales eran, habían tamales como de 2.000 pesos, pero era una cosita así chiquitica y era pura masa. Y Sí. los de 5.000 ya tenían una presita, los de 10.000 otra presita, bueno, y así. Entonces yo era el comprador fiel del tamal de 2.000. No. Claro, porque era el de la masa. Claro, el más económico. Entonces cuando tenía para comprarme el tamalito por la noche me lo compraba y cuando no, me tenía que me acostaba con hambre y prefería más bien acostarme a dormir, porque yo creo que uno de sentir hambre, aquí la fatiga es muy dura, entonces yo decía, no, mejor me voy a acostar a dormir. Bueno, eso no fue todos los días, pero mira que eso hoy en día yo se lo agradezco mucho a Dios porque Dios me formó, Ujú. me ayudó a entender también muchas situaciones de las personas que en realidad luchan más que uno. Siempre Dios me enseñó fue a mirar hacia abajo y no hacia arriba porque en realidad uno muchas veces siente que uno no puede, que uno porque le tocó esa vida, que esto y que lo otro, pero siempre van a haber situaciones más tristes y más duras de las de uno, siempre. O sea, uno definitivamente es un bendecido, o sea, el hecho de que, Dios mío, es que yo me puedo levantar, me puedo bañar, me puedo poner mi uniforme, me puedo ir a estudiar, sin plata, pero me iba a estudiar. Y que tienes un techo al menos en donde resguardarte de la lluvia, del frío, del sol. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Pero todo eso me fue formando como ser humano porque pues lo bonito no es solamente crecer académicamente, sino también crecer como ser humano. Y todo eso son cosas que lo van formando a uno. Y pues definitivamente nosotros los seres humanos muchas veces aprendemos como a los trancacitos. Sí, como cuando, en realidad como cuando todo es tan fácil como que de pronto uno no aprende mucho. Entonces esa situación fue muy dura en mi vida porque pues te la quería contar. Ya después empecé a trabajar como sacando muelitas, calzando un dientecito. Entonces si yo iba a calzar un dientecito, estos eran 50.000 pesitos que me servían para el transporte. Claro. Entonces, pero mira, después del tiempo, como yo hacía, y nosotros teníamos que trazar muchas medidas de la cara, entonces yo cobraba como 10.000 pesos por cada mm, cefalometría, se llama eso, y yo cobraba con mi 10.000 y yo ya me volví famoso en la universidad. Porque yo era el que hacía toda la cefalometría y me empezó a ir mejor, y entonces yo hacía el trabajo de toda la gente, y resulta que mira cómo es la vida, o sea, como yo no hacía 30 alambres, sino que yo hacía 150, y como yo no hacía tantas cefalometrías o tantas medidas de la cara, yo no hacía las mías, sino que hacía las de 5 más. Entonces, claro, Aprendías mucho más. mucho más, mucho Claro. más, mucho más, y eso me desarrolló más y eso me vuelve imagínate, o sea, yo sin pensarlo, yo estaba ganando plata, pero también estaba ganando mucha experiencia y mucho conocimiento Y habilidad. y habilidad. Entonces, claro, mientras que pues de los que tenían plata para pagar, ellos no practicaban porque yo era el que le hacía el trabajo. Entonces resulta que ya después, yo termino ortodoncia, que eso duró 3 años y medio, 3 años, 3 años y medio, yo termino, me gradúo y ya empecé a trabajar. Y pues ya uno ya viendo que definitivamente pues uno entre más estudie, pues más se abren puertas, o tú tienes más posibilidades.
porque pues ya no era un odontólogo general, sino que ya era un especialista, entonces ya las condiciones cambian un poquito y tienes un poquitico más de garantías para poder salir adelante, ¿cierto? Duro, o sea, estudiar no es fácil. Yo creo que en la vida uno tiene que pagar el precio de las Sí, cosas. claro. En la vida hay que pagar el precio, en la vida la vida no es fácil, o sea, la vida tampoco es difícil, pero uno tiene que pagar el precio de las cosas. Y yo dije, no, voy a descansar por ahí un mes porque yo no dormía. Y resulta que un día yo estaba así caminando y me voy a averiguar a unas clínicas y me dijeron, sí, necesitamos ortodoncista ya. ¿Tiene el uniforme? Y yo, no, no, yo no tengo nada. Entonces mañana a las 8 de la mañana. Y ahí me fui empleando, me fui empleando, me llevaron para otras clínicas, y empecé a trabajar en forma, en forma, en forma. Y ya después, pues, digamos en la universidad, a mí me fue muy bien. Al año de haberme graduado, como a los 8 meses de haberme graduado, me llaman de la universidad a decirme que necesitaban un docente. Y me metí a la parte docente, me gané ese puesto y pues las cosas, todos mis docentes, pues yo estaba muy chiquito, o sea, yo tenía como 28 años y mis docentes eran de 50, entonces yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy yo sentado? Yo a veces no lo podía creer, porque uno a veces como que no se cree las cosas, como que uno como que no se cree las cosas, yo decía, Dios mío, pero yo estar aquí y empecé y duré 12 años en docencia, imagínate. Uf, 12 años en docencia, entonces fue una experiencia muy linda porque también es otra área. O sea, seguía trabajando con salud, seguía trabajando con boca, con cabeza y cuello, o sea, lo mismo, pero era rico porque el hecho de uno salir del ambiente de la unidad, del consultorio como tal, también estás enseñando y estás compartiendo y enseñar es muy lindo porque enseñar tú estás retroalimentándote. Además que en la universidad, en la universidad llegan casos muy complejos porque pues allá no, allá era todo muy barato. Entonces allá los casos llegaban muy complejos y había uno que empezar a estudiar más para poder desarrollar esos casos. Entonces ¿esos casos eran gratuitos o les cobraban algo les muy cobraban a los básico? pacientes algo básico, más que todo como los materiales, pero nosotros teníamos que trabajar en eso. Entonces, también me fue como con los alumnos, estudiando, además tú eres el docente, tú eres el que tienes que saber. Claro. Entonces esto me ayudó muchísimo y fue como un entrenamiento pero fabuloso, fabuloso. Entonces, de momento uno siente como yo, ¿por qué me meto en esto? O sea, yo qué necesidad tengo de estar aquí, como que yo qué necesidad tengo de amargarme la vida. Sí. Pero después uno dice, no, vale la pena, o sea, vale la pena muchas cosas, vale la pena trabajar, vale la pena uno esforzarse. Y bueno, sigues como docente. ¿En qué momento abres tu consultorio? ¿Fue una vez un consultorio o cómo empezaste? Yo dije, bueno, ya es hora como de irme saliendo de las clínicas porque pues uno le trabaja a la gente. Entonces, cuando en las clínicas uno le pagan un porcentaje. Por ejemplo, un paciente paga 100 pesos, a ti te pagan 30 pesos. Entonces, Ujú. yo dije, no, yo tengo ya que tener mi propio consultorio. eh, y resulta que empecé en una zona de acá de Bogotá, alquilaban consultorios por horas. Entonces, el paciente fuera o no fuera, tú tenías que pagar las horas Responder. responder. Y muchas veces el paciente no llegaba, muchas veces, bueno, entonces empecé hasta que tuve la oportunidad de conseguir un consultorio pequeñito, hice un préstamo, me consiguió un consultorio pequeñito, ya eso se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, hasta que ya entonces nos vinimos ya a una parte más grande porque no es fácil, o sea, no es fácil porque es que uno conseguir un paciente y luego el otro y luego el otro, o sea, eso es de tiempo. Mm, Ujú. eh, Y yo, de constancia. de Y es llegar y constancia. si no llega el paciente, ¿qué te ponías a hacer? No, yo llegaba o a veces no tenía pacientes, yo no tenía pacientes y yo igual me ponía mi uniforme, yo igual me iba y me sentaba allá, así sea a llamar, a buscar gente, o al menos llegaba y me ponía a barrer o a trapear el consultorio. Lo que es de uno, hay que empezar a Pero quererlo. uno, claro, pero uno se tiene que comer el cuento, uno se tiene que creer el Claro. cuento, o sea, porque si yo me quedaba en mi casa en pijamado, pues no estaba metido en el rol, o sea, yo tenía que vestirme, tenía que ponerme, o sea, como llamar las cosas, Claro. como llamarlas. Como cuando te disfrazaste del doctor en Estados Unidos. Cuando yo me disfracé de doctor en Estados Unidos, cuando yo me disfracé de doctor porque yo era como declarando de que yo tenía que ponerme algún día ese uniforme que me disfracé donde yo trabajaba
limpiando casas. Mm. ¿Por qué? Porque mientras yo terminaba primer semestre, pasaba segundo semestre, me ponía a limpiar casas y yo le limpiaba la casa a un doctor y ese doctor tenía mucha plata y yo me ponía el uniforme de, pues una vez, ¿no? Me puse el uniforme de él como declarando y decía, Dios mío, yo quiero algún día tener puesto este uniforme. Y después, mira, las cosas se hacen realidad, o sea, son cosas que uno recuerda mucho, Y mucho, es mucho, visualizar, declarar y actuar para que las cosas se vayan dando. No es totalmente. pasividad, no es No, Dios no, dame y yo me quedo acá no, sentadito. no, 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 no. Tienes ese consultorio, empiezas a crecer. ¿Y cómo llegas acá? Mm, ya, por ejemplo, como esas ganas de crecer y como que yo dije, bueno, ya donde estábamos, digo estábamos porque pues ya un amigo mío se asoció conmigo, me empezó a acompañar en este caminar porque yo empecé solito y entonces él empezó a trabajar conmigo y resulta que entonces ya, así como dice, cuando nos crecimos, entonces donde estábamos ya muy angosticos, entonces nos vinimos a un sitio más grande, empezar a trabajar siempre los miedos. Cuando nos pasamos para acá, más arriendo, más servicios, Mm. pero Más retos. sí, claro, entonces uno muchas veces siente como muchos miedos que uno en realidad como que uno dice, no, yo déjenme aquí, que yo acá estoy tranquilito. No, uno tiene que crecer, uno tiene que expandirse, ¿sí? Pero siempre como de la manito de Dios, que Dios como que me iluminara así en realidad, porque pues eso sí es un consejo muy grande que yo les doy, es que siempre, 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 cualquier decisión que tomen en su vida debe de ser completamente con el consentimiento de Dios, porque Dios le habla a uno de muchas maneras. Entonces, porque uno muchas veces también comete errores y uno se pone loquito a hacer otras actividades o hacer otras cosas y resulta que por ahí no era. Entonces, siempre, siempre fue, llegamos aquí y entonces aquí los pacientes empezaron a llegar. Como tú dices, o sea, aquí los pacientes llegan y como que se sienten contentos, eso es como un parche, o sea, venir aquí es un parche porque se sientan en la sala de espera, empiezan a hablar. Muchas veces yo haciendo control de ortodoncia me demoro 15 minutos y los otros 15 minutos es Terapia hablar, psicológica. terapia psicológica, cómo vas, cuéntame cómo seguiste con el problema. Entonces los pacientes acá se sienten muy bien y eso es lo que, Jenny, eso es lo que yo siempre quise, como socializar, como poderle ayudar a la gente, contarles mis experiencias, porque yo les digo una cosa, o sea, si yo pude estudiar en las condiciones en las cuales como yo estudié, que me acostaba sin comer, que no podía salir a un break o a un desayuno porque no tenía que comer varias veces, o sea, no, eso no fue siempre, tampoco puede ser más sufrido, no, Pero pero son cositas que lo van moldeando a uno en su carácter y que le enseñan a uno a valorar hasta la cosa más pequeñita. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, tú me decías, Jenny, mira mi matica, mira mi mesita, mira mi sofá. Son cosas que poco a poco se van construyendo y eso no es de la noche a la mañana. No no, es que no, llegó un no. inversionista y venga, yo le pongo, pues si se lo pone a uno, maravilloso. Pero en el caso tuyo, que fue construir, ¿tú llevas acá cuánto? ¿20 años? No, digamos, desde que empecé, más o menos como unos 18 años aproximadamente. Pero acá en este lugar, acá, pues que nos expandimos un poco más, ya 7 años. siete Siete años. años. Y bueno, y Siete, llega un 8 años. momento de dificultad justamente acá, hace un año. ¿Qué fue lo que pasó hace un año, David? Bueno, hace un año ya cuando ya teníamos, digamos, todo organizadito, pues con el sudor de la frente, porque pues lo que yo hablaba con Jenny era que, digamos, a mí me gusta mucho poner las cosas, como todo organizado, que la cortinita, que la persiana, que el televisor aquí pegadito, todo organizado. Entonces me parece más bonito porque las cosas como que sudadas, como que tú las quieres más y las valoras más, las aprecias más. Entonces, ya estábamos acá muy organizados, pues obviamente el lugar es seguro, la Ujú. zona, pues porque estamos en una zona que es pues tranquila en Bogotá. Cuando un día, claro, un domingo por la noche, como a las 7 de la noche, se metieron como 6 personas, más o menos 6, 7 personas, se metieron acá y nos robaron absolutamente todo. Entonces es lo duro de uno decir y llegar en 2 horas, llegar y acabar con todo lo que tú construiste en 18 años o en 20 años.
Pero se metieron en la noche. Se metieron en la noche, nosotros no estábamos aquí, al otro día llega la auxiliar se asusta y me dice, doctor, yo creo que a nosotros se nos metieron porque yo veo todo roto, veo todo, además que todo lo tiraron, todo lo violentaron. Claro, ellos en 2 horas ellos no se pueden poner a esculcar, sino que ellos todo lo tiran, todo violentado. Entonces, lo primero que yo hice en ese momento fue que yo le dije, hagamos una videollamada porque yo no estaba, yo ya estaba en Medellín porque pues yo también me expandí, también monté consultorio en Medellín y resulta que ya ella me dice, Jolino, hazme una videollamada, pero antes de hacer la videollamada, yo le tenemos que dar gracias a Dios que nosotros estamos bien, o sea, que tú estás bien, que mi amigo también, pues el otro ontólogo también está bien, las personas que trabajamos aquí, yo estoy bien. Justo eso pasó un día después del atentado de Miguel Uribe. Y a mí eso me consternó demasiado, o sea, eso a mí en realidad sí me dio muy duro, porque yo decía, un hombre tan joven, cómo se acaban los sueños, cómo todo, y eso como que me hizo coger fuerzas y yo decir, listo, sí, muy duro, o sea, no, me robaron todo lo que yo construí durante 18 años, pero estoy aquí parado, o sea, tengo mis manos, tengo mis pies, gracias a Dios yo no estoy en un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte con un pulmón roto, por ejemplo, la cuestión de lo que tú dices es que nosotros no estábamos aquí. Claro, sí, muy duro todo el otro día encontrar las cosas, todo patas arriba, pero no estábamos aquí, o sea, no nos intimidaron, no nos amordazaron, no vivimos como una experiencia así como un poco fuerte. Psicológica, traumática. Gaby, pero acá hay rejas, hay cámaras. Ellos tuvieron que haber estudiado, y muchas veces el enemigo es el que está más cerca de ti. Entonces, yo opté, pues obviamente vimos todo roto porque trajeron unas herramientas para poder cortar. O sea, ellos ya sabían a lo que venían porque traían todo para cortar, esto es aquí, esto es acá. Entonces, claro, eso fue en Un cuestión de estudio como un muy estudio. minucioso antes de. Claro, y ya después de eso, ya ellos ya sacaron absolutamente todo. Nos dejan acá, mejor dicho, sin nada. Esto pelado no se llevaron las unidades porque las unidades son muy grandes y pues tendrían que haber traído un camión. Y tú sabes que un camión en Bogotá a las 7 de la noche, un domingo, eso da mucha sospecha. O sea, Sí, despierta entonces, sospecha y ahí sí habrían llamado la atención de la claro, de la policía. policía. Entonces empezamos a mirar y bueno. Yo ya dije, lo más importante es que estamos bien y ya tenemos que mirar a ver qué va a pasar. Si es como, a ver, como que te tumban, como que te caes o te tumban duro, eso es un garrotazo duro que te tiran al piso, pero uno tiene que levantarse, uno tiene que decir, bueno, aquí estamos. A mí no me quitaron ni las manos, ni me quitaron los dedos, ni me quitaron las ganas de salir adelante, ni me quitaron el perrenque y la berraquera que siempre he tenido en mi vida. Entonces yo dije, no, esto aquí no pasó nada, o sea, mejor dicho, tenemos que salir Volver a adelante. renacer como el fénix, de la ceniza. Es volver, sí, claro, porque tú en ese momento piensas como que todo se acabó. Es esa vocecita como que te echa mentiras y te dice, ¿para qué te mata tanto? Si miren las cosas que pasan, si mire que esto, no, uno tiene que inmediatamente cambiar el chip y uno tiene que decir, dejar de escuchar esa vocecita mentirosa que te está diciendo mentiras y que te dice, tú no eres capaz, ¿para qué te matas? Esto ya deja eso así. No, tú tienes que inmediatamente coger fuerzas de donde no hay, renacer de donde no es volverse uno a levantar. Claro que tú te levantas con lleno de heridas y que raspa y que duele, claro, porque nosotros somos seres humanos y uno siente las cosas y uno se alcanza a entristecer, porque uno se entristece, pero todo depende cómo uno tome las cosas, o sea, todo depende cómo uno, sí, o sea, qué tanta importancia yo le di a ese momento. En ese momento fue muy frustrante, pero no es no es lo que pase o que tú te caigas. La cuestión es que pues todos nos caemos, pero es cómo tú te levantas de eso. ¿Sí? Con qué positivismo y con qué pensamiento tú te levantas de esas adversidades que te están sucediendo. Entonces me voy a quedar 3 meses esperando a ver qué en la tristeza, sumido en la tristeza, o qué voy a hacer, O toma acción. o claro, tomo Porque no es acción. lo que pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. Y ahí, ¿qué haces, Gaby?
Entonces ahí bueno, de ya empezar como a organizarnos, bueno, pasó esto, hice como un llamadito a todas las personas, a todos mis colegas, a todos mis amigos, y si tenían cositas por ahí, a mí me servía un espejito, a mí me servía un palito con el que uno mira la cáliz, a mí me servía un algodoncito, me servía. Entonces yo empecé como a tocar puertas, a tocar puertas como a decir, por favor, ayúdenme, o sea, necesito ayuda, necesito siempre he estado como es acostumbrado es como a ayudar a la gente y nunca había estado en esta situación, o sea, yo nunca había estado en la situación de que era yo el afectado, de que yo era el vulnerable, yo fui, digamos, a la persona que le pasó, que le sucedió. Porque uno escucha noticias, pero uno nunca cree que le va a pasar a uno. No cree que eso le va a pasar a uno, uno dice que pesar, si uno se solidariza con la persona y uno dice que pesar, pero de ese pesar uno ya se le olvida los 30 segundos, entonces uno llega y dice, pucha, es que me pasó a mí. Entonces sí, la familia, porque pues yo siempre he sido como muy familiar y la familia como que muy solidaria, los amigos empezaron, ¿qué necesitas? ¿Con qué te puedo ayudar? Muchas personas de pronto no tengo cómo ayudarte económicamente, pero yo te voy a ayudar a orar, o muchas personas como que por ejemplo, en el caso tuyo, cuando yo te conté, tú muy linda me dijiste, yo sé que tú te vas a levantar de esto y o sea, es un arma muy espectacular que es la oración y decir, voy a orar mucho para que te lleguen muchos pacientes y te lleguen buenos tratamientos Y para te que van a salgan. seguir llegando porque después de este podcast mucha gente va a conocer no solamente la maravillosa persona que eres, sino el gran ser humano que hay detrás de cada sonrisa que tú contagias a la gente con tu amor y por eso es que llegan. Esto es una cadena, como la cadena de favores. Yo me siento bien atendida, entonces yo le cuento a mi hermano, a mi hermana, a mi prima, a mi tío, a mi amigo y empiezan a llegar, porque es que acá, señoras y señores, es llegar a sentirse en casa. Entonces, qué lindo que esas personas que tú ayudaste también te brindaran ese granito de arena, ¿cierto? Y así fue porque sentí el apoyo de muchas personas y las personas que de pronto se manifestaron de alguna u otra manera, porque no es solamente lo económico, ¿no? Hay gente que te ayuda de muchas formas. El hecho de una llamada, cómo seguiste, cómo te fue, o sea, fue algo muy bonito y me sentí muy acompañado, me sentí muy levantado, muy sostenido. Entonces es la forma como Dios también le demuestra uno el amor por medio de otras personas, porque Dios demostrándome y diciéndome con que yo no estoy solo, que en realidad lo material, Jenny, no, lo material no es de nosotros, o sea, lo material no es de nosotros. Yo aprendí también con esto, era que las cosas materiales no son nuestras, son prestadas. Fuera de eso, tener tranquilidad con estas personas que vinieron acá a hacer el daño y simplemente yo lo que hice fue que yo solté y yo dije, yo no, acá vino la fiscalía, que entonces que yo no sé qué, que ponga la denuncia, que ponga la demanda, que esto y que lo otro. Pues hice lo rutinario porque hay que hacerlo, la autoridad lo exige, hicimos la documentación, pero después que tenía que ir a mirar, a averiguar, yo dije, no, a mí no me interesa, porque es que Dios pelea las batallas por nosotros, yo me quedé tranquilo. Qué linda palabra, eso es verdad. Hay que soltar, hay que Hay soltar. que soltar lo que no te da paz, porque es que si algo no está dando paz, o sea, Dios nos regala una misericordia nueva cada mañana y nos da paz y tranquilidad. Entonces, uno tiene que luchar para que esa paz y la tranquilidad no te la quite nada ni nadie, ni nada ni nadie te puede robar a ti esa paz y esa tranquilidad. Entonces, eso es una lucha porque pues nosotros somos carne, nosotros somos humanos y nosotros pues uno a veces como que pasan cosas que te dañan el día, son apenas las 7 de la mañana y ya por ejemplo ese día que mire que robaron, que esto, que lo otro, apenas empezando el día, pero uno inmediatamente sí, uno tiene que sentar, darle la importancia que es, el momentico que es, inmediatamente ya como reaccionar. Continuar. Algo muy bonito que hablábamos fuera de cámara también es que tú me dijiste que tu papá te había dicho que te habían puesto a estrenar, Gabriel. Claro, entonces imagínate, esa partecita me faltaba porque mi papá me dijo, no te preocupes, porque con todo eso que te está pasando es que Dios quiere que tú estrenes. Ay, qué belleza. Entonces yo dije, pero ¿cómo así que estrene? Pero estrene que si no tengo nada.
Digo, ya vas a ver. Y efectivamente la familia, los amigos, los colegas empezaron a poner un granito, el otro pone esto, el otro pone esto, entonces ya robaron tres televisores, entonces tres televisores nuevos, el computador era así, entonces ya tengo un computador así, o sea, impresionante porque todos los instrumentos y todas las cosas que yo tenía, literalmente estrené. O sea, cómo uno puede cambiar el pensamiento en yo decir, Dios mío, me robaron todo lo que yo tenía y después, ¿sabes qué fue mi conclusión? Que lo que esas personas vinieron a hacer, me vinieron fue a hacer un favor. Te Porque, vinieron a beneficiar y a enseñar que sí, también hay que aprender a recibir, Gabriel, porque tú eres un dador. Y bueno, ¿y cuándo ibas a recibir? Entonces, o a las malas aprende a doblar rodilla y decir, bueno, recibo, porque como más. claro, 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 porque uno está acostumbrado como a dar y entonces uno dice, no, pues que a mí, yo estoy bien, a mí nada me pasa. Entonces, no, pero uno también aprender a recibir, eso también hay que, a eso también hay que aprender, también hay que aprender. Gabriel, después de toda esta situación de lo que viviste, ¿qué te queda y qué le puedes decir a esas personas que nos están viendo y escuchando y que de pronto están como en ese momento de dificultad que dicen, no, yo es que de acá no me puedo levantar? Bueno, de pronto, todo lo que hemos hablado tú y yo hoy en esta conversación tan amena, pues que la verdad no la he sentido. Es una delicia, es una delicia. Entonces, o sea, lo que yo puedo decir que los momentos en la vida van a pasar. Y yo digo una cosa, si una vida no tiene, si una carrera no tiene obstáculos, qué pereza. O sea, qué pereza una carrera donde tú no tengas obstáculos, donde no hayan competidores. Entonces la palabra satisfacción no existiría porque tú sientes satisfacción o sientes felicidad de que lograste una meta, fue porque te metiste a la competencia y te metiste a la carrera. La Entonces, luchaste. la luché. Entonces uno tiene que estar en la vida en una constante carrera y una constante competencia donde te puedes caer, donde te puedes raspar, donde el del lado, el de la pista del lado te tumbó, donde te hizo daño, donde muchas cosas. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Primero que todo, lo que yo les digo a las personas es que tienen que estar muy, muy, muy pegaditos de Dios, siempre estar hablando con Él, estarle contando todos los chismes de la vida, estarle contando qué hice, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, siempre tener a Dios por delante de todas sus vidas y de todo lo que ustedes piensan. Eso es lo más importante porque cosas van a pasar. ¿Qué es lo más importante? No es cómo te caes o cómo te tumban, sino cómo te levantas. Con qué actitud y con qué actitud de ganadora y con qué actitud de ganador tú te levantas para poder seguir en la vida. O sea, cómo los problemas de las personas, sí, porque todos tenemos problemas, pero no tengan miedo, no desfallezcan, siempre con fuerza, porque es que ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, y Él nos dice a nosotros que no podemos temer porque Él siempre está con nosotros, Y siempre nos va a levantar. siempre nos va a levantar. Gaby, muchas gracias por este momento, por este espacio tan ameno, tan lindo, No, no, por no. compartir tu historia, por abrir tu corazón. Y bueno, yo a ustedes, como siempre, les digo muchas gracias por vernos, por escucharnos. Les envío un abrazo de luz a la distancia. Recuerden que este es un espacio para contar historias. Si ustedes tienen algo que escribirnos, decírnoslo, déjenlo en el comentario, ¿sí? Mírenos, denle like, compartan y, como siempre, un abrazo a la distancia, que estas historias no solamente toquen su corazón, sino lleguen al alma. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Que el amor de Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Gracias, Gaby. Ok, listo.